Explicar todo más rápido porque no se guardó el archivo de audio. Lo que estoy haciendo ahora es una silla. Las sillas nosotros las queremos representar, en este caso particular, como silla, porque es un objeto de la realidad y nosotros lo que queremos hacer es llevar ese objeto de la realidad a programación. Para llevarlo a programación tenemos determinadas herramientas. Las herramientas por defecto para hacer esta tarea de describir la realidad en el programa son las variables. Una variable es un contenedor que almacena diferentes tipos de datos, que puede ser de numérico, puede ser de texto y también puede ser una imagen, aparte de otros tipos. En este caso, lo que tendríamos que mirar de las sillas son las generalidades, aquellas características que se repiten en todas las sillas que nosotros vamos a representar en el programa en una clase. Una clase es el plano para crear objetos. Luego de creada esa clase, el objeto es la forma en sí, o sea, es la entidad, a lo que el vínculo, el cual tiene propiedades, que son los atributos, y a su vez tiene métodos. ¿Qué es un método? Un método es una subrutina y una subrutina es código que se ejecuta en el cuerpo de un método, el cual cumple un rol específico. Puede cumplir, por ejemplo, en este caso, que si tiene cuatro patas y tiene de material madera, que muestre un mensaje y indique eso al usuario. Eh, Eso que mostraría algo al usuario, que devolvería algo, sería un método clasificado como función. Una función es aquel método que devuelve un valor al usuario. Siempre tiene que devolver un valor al usuario. Si no, en el caso de ahora que estoy dibujando un personaje arriba de la silla que estaría sentado, la posibilidad de la silla para permitir que alguien se siente sería un procedimiento, porque si bien es algo que hace la silla, no es algo que devuelva un valor al usuario, es una actividad pasiva, por así decirlo. Que si bien hace algo dentro del programa, no devuelve un valor o no lo expresa en forma de devolución. Lo que voy a hacer ahora es hacer el mismo ejemplo pero con una mesa, porque también se van a dar cuenta que en la mesa sucede lo mismo, que lo que vamos a usar para definir a una mesa general es la cantidad de patas que tiene y el material del que está hecho, porque son cosas que se presentan tanto en la mesa como en la silla, pero no quiere decir que como se repiten esas características, no se tenga que hacer un plano, o sea, una clase para las mesas. ¿Por qué? Porque las mesas van a ofrecer otro tipo de métodos y a su vez van a cumplir otro tipo de rol y lo que queremos hacer es diferenciar también las mesas de las sillas. O sea que las mesas, si bien tendrían un número de creación porque es muy difícil llegar a tener algo que las diferencie, eh, coincidirían con que se van a ver diferenciadas por el mismo tipo de atributo que las sillas, son una cosa particular. Y por ejemplo, si creamos 100 sillas y no creamos ninguna mesa, cuando vayamos a crear una mesa, la mesa que vayamos a crear va a ser la primera, no va a ser la 101. Entonces, no podemos usar un plano de una clase para crear objetos de otro tipo. Siempre tenemos que hacer clases que son el conjunto de propiedades y métodos que definen un objeto. El objeto es la entidad en sí misma
con las características y métodos propios. Lo que voy a explicar de la mesa también va más como lo de atrás, es que ahora estoy dibujando un plato, aunque no lo parezca, y el plato lo que quiere representar es que esa mesa tiene un método de tipo procedimiento, porque no devuelve nada, que se basa en apoyar cosas. Cuando vos apoyás un plato, si bien la mesa cumple esa función de poder apoyarlo, no devuelve nada, porque la mesa no rechina, no hace un ruido, no te muestra texto, lo único que hace es permitir que vos apoyes algo. Eso es un procedimiento. En el caso de una garrafa, cuando vos prendes fuego, eso sería una función, porque gráficamente, o sea, visualmente ves que devuelve algo. Cuando vos girás la válvula y empieza a salir el gas y lo prendes, está devolviendo fuego. En este caso no. Vuelvo a repetir, nosotros cuando estamos trabajando con programación lo que tenemos que hacer es representar la realidad en características que los definan y diferencien, y tienen que concentrarse en diferenciarlos por las cosas más esenciales y que realmente sean necesarias, no atributos o características que no sean realmente necesarias, como si está limado el borde de la tabla de arriba, o si está limado los bordes de las patas, porque eso sería algo, si bien es una característica, no es inútil, porque es muy específico y realmente ese dato no nos va a servir para absolutamente nada, por lo menos en un programa general. Lo que estoy dibujando ahora abajo es una mesa que tiene forma redonda y tiene un vidrio en el medio, aunque no lo parezca de nuevo. ¿Por qué la dibujo? Porque lo que tiene la mesa general, que es en sí la que está arriba pintada ya, que ahora estoy pintando la nueva, es la mesa general. De la mesa general vamos a referirnos como la clase madre o la superclase. ¿Por qué superclase? Porque tiene las generalidades que se presentan en todo tipo de mesa que vos quieras diseñar o que quieras representar en el programa. ¿Qué diferencia tiene eso con la de abajo? Que la de abajo es un caso particular, porque si bien tiene un material del que está construida, a la vez tiene un vidrio en el medio, que eso no estaba previsto por la cantidad de patas y el material del que está hecha, que son las características de la mesa general, porque todas las mesas van a cumplir con eso, pero no todas van a cumplir con que tengan un vidrio en el medio. Lo que hace el programa es proporcionarte herencia. ¿Qué es herencia? Cuando una superclase que tiene características que se van a repetir en todas las demás hereda sus características a la particular. Pero no es que tengas que declarar en cada clase, porque la clase es un plano que representa un objeto. Cuando vos representes la clase o el plano de la mesa que tiene el vidrio en el medio, no vas a poner una variable que diga patas y una variable que diga material. Vas a poner solo las variables que, a la vez de que tiene material y patas, tiene vidrio entre mesa. O sea que la variable sería vidrio entre mesa. Y también la variable que conecte las mesas generales de las mesas particulares. Cuando vos vayas a crear una mesa particular, antes de hacer esa mesa particular, vas a tener que crear esa misma mesa, pero general. O sea, vos iniciás el programa, rellenás las características básicas, y a raíz de eso, usando un conector que es una variable que las diferencia, vas a usar ese conector para hacer una particular, agregándole que solo tiene un vidrio entre mesa. Ahora estoy dibujando cuadrado y voy a dibujar diferentes formas de cuadriláteros. ¿Por qué? Por lo mismo, lo voy a explicar en varios tipos de contexto para que sea más fácil de entender. Si bien todos los cuadriláteros cumplen propiedades específicas, a la hora de tener tantos tipos de casos particulares, van a tener cosas que los diferencien. En el de arriba, por ejemplo, tiene 4 lados y no todos son iguales, sino que los opuestos son iguales. Pero no es lo mismo en el rombo, y a la vez el rombo no es lo mismo que un cuadrado, porque está cambiada la forma.
el cuadrado con los bordes suavizados tampoco es lo mismo, pero sin embargo todos serían cuadriláteros. No sé si entraría el cuadrado con las formas redondeadas como cuadrilátero, pero vamos a tomarlo como que sí. Como son casos particulares, primero tendrías que definir las características que cumplen, que los vuelve un cuadrilátero. Y después, usando un conector, que en este caso sería el número de forma, o sea, tendríamos, cada vez que fuéramos a crear una forma, pondríamos forma creada número 1, forma creada número 2. Entonces, nunca se repetiría. Entonces, agarramos y creamos un cuadrado número 1. El cuadrado número 1 cumple con que es un cuadrilátero. Y nosotros sabemos que tiene particularidades que lo hacen un caso especial. Entonces, creado el cuadrilátero número 1 general de la superclase, creamos un caso particular y los vinculamos con que es el caso número 1, o sea que tiene las características de ese, van a ser la del cuadrilátero número 1, y a su vez tiene características específicas. Esas características específicas pueden ser que es un rombo, entonces no está expresado de la misma forma, o que tiene diagonales, diagonal mayor y diagonal menor, que llegan a servir para una u otra cosa. Entonces lo que hacemos es declararlo después. Primero hacemos la superclase del mismo objeto, a pesar de que sepamos de inicio que es un caso particular, tenemos que crear ese objeto primero como una generalidad y después esa generalidad volverla un caso particular, vinculándonos con la clave primaria, que es el atributo que los va a diferenciar. Cuando hagamos esto, lo que vamos a hacer es que el programa primero va a hacer primero va a ejecutar un procedimiento de crear un objeto, o sea, ejecuta el procedimiento para crear un cuadrilátero y luego vamos a ejecutar el procedimiento para crear un caso particular. Bueno, en este caso vamos a hablar de la estructura for en el caso que se dio con ustedes. El for se ejecutaría de arriba a abajo, de izquierda a derecha, cada vez que se vaya a ejecutar de forma completa. Todo el código que esté en cada ejecución se va a ejecutar mientras que esté ese código en el cuerpo. Cuando llega al fin del cuerpo, vuelve al inicio hasta que la condición de salida haga que salga. Lo que les pedían era que ustedes muestren el valor del medio. Y hay varias soluciones. La que se me ocurrió a mí es hacer un contador que en cada ejecución suba 1. Lo inicializaría en 1 porque es más fácil a la hora de usar la división. ¿Y por qué digo división? Porque como tenemos un problema en el que nos dicen mostrame el valor que aparece en el medio de la ejecución, sabemos que la ejecución se da por etapas y cada etapa es un ciclo. Entonces, si sabemos que son ciclos, sabemos que los podemos medir por una cantidad numérica, porque es un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. Entonces, ¿qué nos da, qué nos indicaría que es el ciclo del medio de todas las ejecuciones que se van a dar? Sería una división. Entonces, si podemos contar cuántas ejecuciones se dieron, vamos a saber en cuál ejecución es la del medio. Y en este caso son 3, y si dividimos nos va a dar 1. O sea, nos va a dar que la mitad es 1. Pero nosotros lo que hacemos es al contador restarle el cociente que nos devuelve la operación división. Entonces, si el contador terminó en 3, como en este caso, porque se ejecutó 3 veces, cuando el cociente te da 1, le restas a 3 1 y te da que el valor del medio, o sea, la ejecución del medio es la segunda ejecución. Como es la segunda ejecución y ahora agrego, también pusimos valor de ejecución 1, valor de ejecución 2 y valor de ejecución 3, que son 3 variables que van a almacenar ese valor y que no lo van a almacenar en el for, porque en el for se perdería una vez que se termine la estructura. Lo que haríamos es después, dependiendo del valor
del contador final después de hacer la operación de división, sabríamos que ese ciclo, por ejemplo, número 2, o sea, ciclo 2 sería el del medio. Entonces, agarramos el ciclo 2, buscamos la variable ciclo 2 que tiene el valor de la segunda ejecución y devolvemos ese valor. ¿Cómo llegué al pensamiento? Es porque agarré y usé diferentes tipos de conocimiento. Porque un problema lo tenés que abordar de forma creativa. Siempre tenés que usar todo tipo de herramientas. En este caso, sabemos que hay varias ejecuciones. Y si podemos contar esas ejecuciones, que tenemos las herramientas, ¿qué podemos hacer para saber cuál es la del medio? Y bueno, la del medio, si para encontrar un medio siempre se usan fracciones. Las fracciones son divisiones, o sea, no son divisiones, pero sí da lugar a pensar en las divisiones. Entonces, vamos a usar la división, sabemos que podemos contar la cantidad de ejecuciones porque sabemos cómo funciona la estructura. Sabemos que la estructura for funciona repitiendo un ciclo y cuando termina repite de nuevo y así hasta que su condición de salida que nosotros mismos establecemos finalice. ¿Por qué divido el contador entre 2? Lo divido entre 2 básicamente porque tenemos que saber el medio. Y en el caso de ser 3, el cociente sería 1. Al contador siempre le restamos el cociente para saber cuál es la ejecución del medio. Si fuera 4, sabríamos que es 4. Sabríamos que de 4 la mitad es 2 y que al contador que es 4 le restaríamos 2, entonces te da que la ejecución segunda es la ejecución del medio. Y así seguidamente. Para que este programa, para que esta solución funcionara en todas las problemáticas de este mismo ámbito, no tendríamos que usar variables para almacenar el valor de cada ejecución, sino que tendríamos que usar un arreglo. Un arreglo es un atributo que puede cargar con varios tipos de contenedores. En el espacio 0 puede almacenar un valor, en el espacio 1 puede almacenar un valor, en el 2 puede almacenar un valor y así sucesivamente. En ese caso sí podríamos hacer que esta solución funcione para todos los casos porque cada valor de ejecución lo agregaríamos en un espacio diferente del arreglo. Entonces siempre serviría esta solución. En el caso de poner 3 variables para almacenar los 3 valores en cada ejecución, porque nosotros sabemos el inicio y el final y encima es cortito, sí funcionaría. O sea, poner 3 variables para que almacene eso y después mostrarlo, sí funcionaría. Pero si fuera, por ejemplo, 4 y tenemos esta solución ya planteada desde antes, no va a servir porque solo tenemos 3 variables. O sea, solo va a almacenar el valor de las 3 primeras ejecuciones y después no va a almacenar más nada porque no hay más variables que almacenen esos valores. Por eso tendríamos que usar un arreglo para solucionar todos los casos. Y a la vez, la mitad que devuelva el programa siempre va a ser en números enteros, o sea que no va a haber números con coma. Eso es otra de las cosas que tendríamos que tener en cuenta.